Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este inicio del ciclo de charlas y conversatorios que ha organizado la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, llamado ¿Por qué es necesario el feminismo hoy?, en el cual desde hoy hasta el 1 de junio, cada martes a las 19 horas nos encontraremos a través de Facebook y por supuesto a través de nuestra plataforma Zoom para conversar con la periodista especializada en estudios de género y feminismo por la Universidad de Barcelona, Marixa Sore Galleguillos, quien nos entregará antecedentes cotidianos, históricos y teóricos sobre las actuales líneas de pensamiento del feminismo, la lucha de las mujeres por la igualdad y las miradas críticas que existen sobre diversos temas actuales. Como ya les dije, vamos a estar cada martes a las 19 horas a través de Zoom, a través de Facebook, hablando con Marixa. Y hoy, para iniciar, vamos a estar hablando acerca de mujeres y trabajo. Esto se desarrollará en el marco del 1 de mayo, que es Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, en el cual vamos a abordar junto a esta experta roles de género que se dan en el ámbito laboral, la división sexual del trabajo y las dificultades que aún existen para algunas mujeres que deciden trabajar en ámbitos que históricamente han sido masculinizados. Así que yo saludo a Marixa, quien ya está con nosotros aquí en la plataforma. Hola Marixa, ¿cómo estás? Feliz tarde. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Corporación Cultural Municipal por esta oportunidad, por este espacio que abrieron para poder encontrarnos, para poder reflexionar, para poder pensar y para también repensar ciertas cosas desde una mirada feminista y desde una mirada crítica. Y bueno, comentarles antes de iniciar que estoy muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad y sobre todo porque creo que en el mundo en el que vivimos, en cómo están las cosas hoy en día, es muy importante que nos vayamos haciendo cargo de las diversas demandas sociales que hay y que vayamos también escuchando los cambios que están habiendo en la sociedad y que es muy importante irlos incorporando. Bueno, para nosotros también es un tremendo placer contar con tu presencia. Sabemos que no nos podemos encontrar físicamente por el contexto en el que estamos actualmente, pero sí lo podemos hacer a través de esta plataforma Zoom y por supuesto llegando a través de Facebook. Le vamos a recordar a quienes se encuentran dentro de Zoom que sus micrófonos y sus cámaras permanecerán apagados durante tu ponencia, durante tu conversación, pero que al finalizar la charla podrán acceder levantando la mano, escribiéndonos por el chat para poder darles tanto cámara como audio para que puedan conversar contigo en el caso que así lo deseen o generar preguntas a través del chat. Y en el caso de Facebook también pueden generar sus preguntas a través de los comentarios. Ahora sí, Marixa, te dejo para que puedas conversar con todos los que nos acompañan la tarde de hoy. Perfecto, Pierina, muchas gracias. Voy a compartir la presentación que preparé para esta jornada de conversación. Vale, aquí está. Bueno, antes de comenzar, quiero dejar claro que yo voy a compartir ciertos contenidos, ciertas reflexiones, ciertas experiencias, pero que de ninguna manera yo me creo dueña de alguna verdad absoluta. A mí lo que más me interesa en este ciclo es que se genere un espacio de conversación, de reflexión, y que cada persona se pueda acercar a las perspectivas feministas también desde su propia experiencia. Y como todas las personas somos muy distintas y muy diversas, cada una va a tener sus propias formas de aproximarse a estos temas. Yo lo que voy a hacer es facilitar ciertos contenidos, ciertas cosas que yo he estudiado y que también he vivido y que me han hecho sentido y que espero que también a ustedes les resuenen de alguna manera. Y bueno, como también ya dijo Pierina, este ciclo se llama ¿Por qué es necesario el feminismo? Y lo impulsamos a raíz del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, que es el 1 de mayo. Se viene muy pronto. Entonces, por lo mismo, en esta primera charla vamos a hablar de la situación laboral de las mujeres, de la segregación laboral, y nos vamos a preguntar cómo combatir la segregación laboral. La idea es que al final cada uno pueda responder esta pregunta
yo no voy a entregar la respuesta, sino que voy a entregar ciertas cosas, ciertos contenidos para que después, al final, nos podamos hacer esta pregunta y ver qué creemos o cómo esto puede ir cambiando, cómo puede ir disminuyendo cada vez más esta segregación laboral. Entonces, para comenzar, primero quiero abordar un concepto que se usa mucho desde los estudios feministas para abordar el tema de la situación laboral de las mujeres, que es la división sexual del trabajo. Y bueno, ¿qué es la división sexual del trabajo? La división sexual del trabajo es la asignación de tareas diferentes y de trabajos diferentes para hombres y para mujeres, que están basados, como pongo aquí en la presentación, en criterios biológicos y en criterios culturales. Esto quiere decir que están basados en la pertenencia a un sexo o al otro sexo, y también a la construcción cultural, a lo que la sociedad espera de ese sexo o del otro. Esto quiere decir que se establecen ciertos roles para hombres y para mujeres de manera diferenciada. Y esto está muy relacionado con el sistema y el modelo económico capitalista bajo el cual vivimos hoy en día. Esto ya lo voy a ir explicando más adelante, pero es muy importante tenerlo a la vista porque fue a raíz de este modelo económico que esta división sexual del trabajo se acentuó mucho. Entonces, para que nos vaya quedando claro, desde hace varios siglos atrás, más o menos 3 siglos, por el siglo XVIII, se ha entendido a nivel de la sociedad que los hombres, por un hecho biológico, es decir, por pertenecer al sexo masculino, tienen que cumplir con ciertas características a nivel social y cultural. A esto era lo que me refería antes con el hecho de decir que la división sexual del trabajo se genera por criterios biológicos y culturales. Entonces, en esta tabla queda más claro. Por el hecho de ser hombre, pertenecer al sexo masculino, es decir, la parte biológica, se hace una construcción cultural, en el ámbito laboral al menos, que indica que el hombre debiese ser el jefe de hogar y quien trabaja remuneradamente para dar sustento a su familia. Y por otro lado, en el caso de las mujeres, están los criterios biológicos, que son el hecho de pertenecer al sexo femenino, y la construcción cultural que se hace de esto, lo que la sociedad espera del rol de las mujeres, es normalmente que sean dueñas de casa y que realicen un trabajo doméstico sin sueldo, sin salario. Es cierto que esto ha ido cambiando con el tiempo, quizás esta división ahora está un poco menos acentuada, también lo vamos a ir revisando más adelante, pero parto poniendo este ejemplo que es un poco más extremo de estos roles para que entendamos que existe esta diferencia entre el criterio biológico y la construcción cultural y social que se hace. Es decir, tenemos por una parte la biología, que es el sexo, y el género, que vendría a ser toda esta construcción y esta connotación que la sociedad le da. Y esto nos ha llevado entonces a que se definan ciertos roles femeninos y otros roles masculinos. Y los roles femeninos están principalmente asociados a que las mujeres, o la mayoría de las mujeres, tienen la capacidad de gestación, y por esto han sido de manera histórica encargadas de todas las labores que tienen que ver con la reproducción, que ahí las enumero, también tienen que ver con la crianza de los hijos, con la mantención del espacio doméstico, con el cuidado de los menores y también con el cuidado de los mayores. No es solo de los hijos, porque si pensamos en nuestros hogares o en nuestras casas o en las casas de algún familiar o de algún conocido, cuando hay, por ejemplo, alguna persona mayor, un abuelito o una abuelita que necesita cuidados específicos, también son normalmente las mujeres quienes se hacen cargo de estos cuidados. Entonces, estos son algunos de los roles que se establecen en base a estos criterios biológicos y culturales. Y también están los roles masculinos, que están principalmente relacionados con el mundo exterior, con el mundo público, y por esto los hombres han sido encargados del trabajo productivo y del trabajo remunerado o asalariado, y porque ellos durante muchos siglos han ocupado los espacios públicos, los espacios de estudio, los espacios políticos, los espacios donde se discutían las leyes, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, así desde hace muchos años
se comenzó a generar esta división sexual del trabajo y también de la vida. En esta charla en particular estamos hablando del trabajo, pero estos roles se reproducen también a gran escala en muchísimos otros temas. Entonces esto se va reproduciendo y se va acentuando cada vez más. Y aquí es importante entender lo que mencionaba antes sobre el sistema capitalista y la división sexual del trabajo. ¿Y por qué nombro esto? Porque esta división que se genera respecto de los roles femenino y masculino no es una división natural, es un proceso, una construcción social que se va acentuando cada vez más con el paso del sistema feudal al sistema industrial y posteriormente al sistema capitalista. Y esto va configurando la realidad de hombres y de mujeres y también del modelo de familia. Aquí un poco de contexto, como a nivel histórico y también pensando principalmente en la sociedad occidental, porque también hay que recordar que hay otro tipo de sociedades que viven de otra manera y donde los roles de género son distintos, pero en general en nuestra sociedad occidental o occidentalizada en la que vivimos, más o menos desde el siglo XVIII comienza a darse un cambio muy fuerte. Y es que antes estaba el sistema feudal o el trabajo de la tierra muchísimo más presente, donde no había una división entre el espacio de trabajo y el espacio doméstico, porque normalmente se trabajaba la tierra, estaba tu casa, alrededor estaba la tierra que trabajabas, tenías unos animales, por ejemplo, que también se trabajaban, el ganado, etcétera, y este espacio normalmente era el mismo que el espacio doméstico, el espacio de trabajo. También ocurría con otros oficios, no necesariamente con trabajar la tierra, pero por ejemplo, las personas que eran artesanas, zapateros, etcétera, muchas veces este espacio también estaba en el mismo lugar de la casa. Entonces, esta era una época previa a cuando comienza la industrialización. ¿Y luego qué pasa? Que empieza la era industrial, empiezan a llegar cada vez, a instalarse cada vez más fábricas, y de esta manera las personas empiezan a separar el espacio doméstico del espacio de trabajo, ya que el espacio de trabajo empieza a ser la fábrica, la industria, y tenían que moverse a estos lugares para poder ir a trabajar. Entonces, de esta manera se va acentuando, en primer lugar, esta división de los espacios, del espacio doméstico y del espacio de trabajo, y al mismo tiempo se va acentuando esta creencia de que tiene que haber un hombre, quien sea el jefe de hogar o quien sustente la familia, que va a trabajar a la fábrica y que en la casa tendría o se supone que habría una mujer que tiene que estar encargándose de todos los aspectos relativos al hogar, es decir, mantener la casa, tener la comida lista, eh, y atender también al hombre, por ejemplo, cuando éste llegue del trabajo. Todo esto en este contexto histórico, más o menos del siglo XVIII, cuando empiezan a acentuarse mucho estos cambios. Y estas diferencias, entonces, empiezan a gestarse, como ya dije, hace casi 3 siglos atrás. Y lo interesante de esto es que empiezan a acentuarse cada vez más y se van subrayando y se van normalizando durante tanto tiempo que finalmente, a través de muchos procesos históricos, esta separación que se da entre el hogar y el trabajo y el rol de que el hombre sea quien tiene que salir a trabajar y la mujer quien tiene que quedarse en la casa, se empieza a institucionalizar y esto nos hace creer de cierta manera que es una división natural, como si fuese algo determinado por la naturaleza o por la biología, que son las mujeres quienes tienen que estar en este rol doméstico y los hombres en el rol del trabajo productivo y asalariado. Sin embargo, como pongo aquí en la diapositiva, esto es una construcción cultural, como por los antecedentes que acabo de entregar, y no es algo que sea natural. Y obviamente el hecho de que este modelo se haya sostenido durante mucho tiempo ha traído muchas consecuencias, eh, porque la vida de muchas personas, de hombres y mujeres, se ha sostenido durante mucho tiempo de una manera segmentada. Eh,
y esto ha hecho que la distribución del tiempo y las funciones del trabajo sean distintas entonces para las personas de un sexo y para las personas de otro sexo. Y esto también ha traído muchas consecuencias en específico, en este caso de segregación laboral para las mujeres, donde también ellas van o han ido o hemos ido construyendo nuestras identidades en base a esta construcción cultural, en base a lo que la sociedad espera también. Y esto es algo que ha permeado muy fuerte todos los aspectos de la vida de las mujeres y que se ve en muchísimos otros temas. Entonces existe esta especie de normalización de la división sexual del trabajo. Por eso también muchas veces se escuchan comentarios de hombres y de mujeres que dan por hecho que los roles son así. Dan por hecho que las mujeres tienen que hacerse cargo de las cosas de la casa y dan por hecho de que es el hombre quien tiene que salir a trabajar o que es el sustento principal. Porque también ya vamos a ver que las mujeres también han trabajado durante mucho tiempo de manera remunerada, además del trabajo doméstico, pero este trabajo nunca se ha considerado de manera formal durante muchos años. Esto se ha considerado como un aporte secundario a la economía familiar y no como el sustento principal. Ese rol a nivel social lo ha tenido durante mucho tiempo la figura del hombre. Y por eso también que antes mencionaba que a raíz de esto se va construyendo también el modelo de la familia, porque se entiende y se da por hecho entonces que hay un hombre trabajador y que hay una esposa dueña de casa, y que esto les permite reproducirse, tener hijos y poder vivir bajo este sistema y bajo este modelo de división sexual del trabajo. Entonces, las mujeres de esta manera durante mucho tiempo hemos sido relegadas a esta posición que nos ha puesto en un lugar de subordinación en la sociedad, donde nos ha tocado asumir un trabajo que además está desvalorizado socialmente. Por eso lo pongo ahí en destacado, porque el trabajo doméstico lamentablemente no es considerado trabajo en muchas ocasiones. Y al mismo tiempo, esto ha traído otras consecuencias, y es que en muchas ocasiones los hombres también han sido apartados de los espacios domésticos y de la crianza de sus hijos también. Y como he repetido también a lo largo de esta charla, esto permea toda la vida, todos los aspectos de la vida, y al mismo tiempo posibilita ciertos espacios de ocio o de descanso o incluso de participación ciudadana, entendiendo esta diferencia entre espacios públicos y privados, que son diferentes para los hombres y diferentes para las mujeres. Entonces esto es algo que muchas veces se naturaliza a tal punto que ni siquiera se llega a ver las consecuencias que esto puede tener. Entonces, aquí pongo un esquema para que vayamos más o menos siguiendo un orden. Tenemos entonces este concepto y este modelo también de la división sexual del trabajo, y este concepto de división sexual del trabajo da origen a dos nuevos conceptos que ya he estado nombrando a lo largo de la charla, que por una parte es el trabajo productivo, que es todo aquel trabajo que se hace fuera del espacio doméstico y que tiene una retribución económica, es decir, que es un trabajo más formal, con un sueldo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos el trabajo reproductivo, al cual también se le llama trabajo doméstico o trabajo de cuidados. Y este trabajo reproductivo tiene muchas características porque, bueno, su nombre habla de reproducción, pero no tiene que ver solo con la reproducción concreta de tener hijos, por ejemplo, de reproducirse, sino que se llama trabajo reproductivo a todos aquellos trabajos que tienen que ver con el ámbito doméstico y con los cuidados. Y este trabajo también tiene como característica, que ya dije antes y que lamentablemente no es un trabajo remunerado, pese a que implica una gran dedicación en términos de hora por parte de las mujeres que se hacen cargo de este trabajo doméstico y una gran carga de trabajo, porque normalmente siempre en el ámbito de lo doméstico hay cosas que hacer y las mujeres que están en el trabajo doméstico no tienen una jornada laboral definida, por ejemplo, con
8 horas diarias o 4 horas diarias. Normalmente son las 24 horas del día disponibles para el trabajo doméstico. Pero lo interesante aquí es que podamos ir cambiando poco a poco estas concepciones y dándole el valor que debe tener y que necesita tener el trabajo reproductivo y el trabajo doméstico, porque estos trabajos son indispensables para el desarrollo de nuestra sociedad, para el desarrollo de las personas también, son indispensables para que las personas podamos estar bien y tenemos que encontrar nuevas formas de que este trabajo se realice de manera más equitativa y que no exista tanta segregación laboral dentro del trabajo doméstico. Y aquí yo pongo esta pregunta de por qué no es considerado trabajo. Y esta es una pregunta que la voy planteando para que luego la podamos conversar. Algunos dicen que tiene que ver con el tema de que no tiene un sueldo, de que quizás si el trabajo doméstico fuese pagado, sí que fuese considerado trabajo. Eh, y ahí hay distintas concepciones que podemos tener y que ya podemos ir conversando. Pero lo cierto es que es un trabajo muy importante, fundamental, que es un trabajo también con mucha carga laboral y que es necesario que sea considerado como trabajo, que no sea considerado simplemente como la labor que le toca a las mujeres, sino que es el trabajo que algunas mujeres quizás sí están dispuestas a hacer y otras no, y está bien quienes no quieran hacerlo. Y eso es algo que es muy importante que se pueda ir poniendo cada vez más en valor. Entonces, en este sentido, el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico o el trabajo de cuidados tiene varias características que ya nombré, pero también aquí quiero hacer énfasis en algunas visiones feministas marxistas particularmente, que hablan de que el trabajo reproductivo es una forma de explotación de las mujeres. ¿Y esto por qué? Porque finalmente son las mujeres quienes están todo el día trabajando en lo doméstico, en lo reproductivo, en los cuidados, y no están recibiendo ningún tipo de pago, ningún tipo de salario, ningún tipo de retribución por este trabajo. Entonces, desde una visión feminista marxista, lo que se plantea es que ocurre una apropiación de la fuerza de trabajo de las mujeres por parte de las otras personas que viven en la casa, normalmente por parte del hombre o de la pareja o del esposo, etcétera, etcétera, y que es una apropiación de la fuerza de trabajo que es bastante útil al sistema, ¿no? Porque para que un hombre pueda salir a trabajar eh, cada día, esto más en el contexto de los inicios del capitalismo, por ejemplo, para que un hombre pudiese salir a trabajar cada día a la fábrica con condiciones laborales que también eran extremas para ellos, con largas jornadas de trabajo, etcétera, etcétera, era muy útil que al llegar a su casa estuviese su esposa o otra mujer, puede ser otra mujer, no necesariamente su esposa, puede ser su madre o su hermana o una prima, etcétera, que se haga cargo de esto, que, con quien comparta el hogar. Es muy útil para el sistema que el hombre pueda salir a trabajar, hacer todo esto, y luego que cuando llegue tenga un plato de comida o pueda descansar tranquilamente y no tenga que hacerse cargo de más cosas dentro de la casa. Entonces esto es un poco algo que quería incluir desde algunas visiones feministas que incorporan esta perspectiva marxista y que cuestionan totalmente al sistema capitalista y que hablan entonces de que el trabajo reproductivo se puede incluso considerar como una forma de explotación de las mujeres. Y aquí también yo quería invitarles a todos a pensar en sus propias historias, a preguntarse también, a preguntarnos cómo nuestras madres o nuestras abuelas o algún referente femenino que tengamos en nuestro hogar o que hayamos visto en otro sitio también, han estado ahí disponibles haciendo los trabajos reproductivos, haciendo los trabajos domésticos, haciendo los trabajos de cuidado, y cómo esto les invito a que lo lleven a su propia historia y vean cómo esta figura femenina ha podido facilitar, por ejemplo, que una figura masculina saliera a trabajar o que los hijos o que nosotros mismos hayamos podido ir al colegio tranquilos, por ejemplo, etcétera, etcétera.
Y aquí destaco otra vez que de ninguna manera esto corresponde a causas naturales, estos roles. Aquí también es cierto que es importante pensar que muchas veces, lo que decía antes, las mujeres han trabajado también fuera de la casa durante mucho tiempo. Pero normalmente esto no se considera como el ingreso principal o como la fuente de trabajo principal dentro de una familia. Y como muchas veces las mujeres que han trabajado fuera del hogar lo han hecho de manera más informal, es decir, sin un contrato de trabajo, por ejemplo, o, o sin acceso a imponer, sin acceso a previsión, etcétera, etcétera, no ha quedado registro de mucho trabajo femenino que se ha realizado durante mucho tiempo. Y esto nos lleva a que exista una invisibilización también del trabajo femenino cuando este ha ocurrido. Esto lo menciono porque en este modelo de división sexual del trabajo no siempre significa que la mujer no trabaje en lo productivo o no trabaje de manera asalariada, porque también es cierto que en algunos casos sí que el modelo de división sexual del trabajo se cumple de manera 100%, por ejemplo. El hombre sale a trabajar, la mujer dueña de casa, etcétera, etcétera. Pero esto también tiene un factor de clase muy importante y es que para que esto suceda, el hombre tiene que ganar un sueldo que le permita mantener a la familia de manera completa, por decirlo de cierta manera. Como esto no ocurre en muchísimos casos, el modelo de división sexual del trabajo sigue operando, pero el trabajo productivo o asalariado que realizan muchas mujeres queda totalmente invisibilizado porque no ha habido un registro de este y también, como ya mencionaba, porque en muchas ocasiones no se considera el trabajo principal ni el mayor sustento de la familia. Entonces, aquí quería hablar un poco también de el trabajo reproductivo en la actualidad y también del trabajo productivo en la actualidad, porque es cierto que actualmente hay una mayor inserción laboral en el ámbito más formal. O sea, ahora sí que hay un mucho más registro de algunos trabajos femeninos. Es cierto que se habla de que las mujeres estamos cada vez más incorporadas al mercado laboral, em, que cada vez también trabajamos más fuera de la casa de manera remunerada. Y esto también nos habla de que el mundo laboral está sometido a transformaciones muy profundas, ya que hay nuevas formas de trabajo, nuevas formas de empleo, mayor participación laboral femenina. Sin embargo, estas participaciones laborales femeninas actuales siguen estando atravesadas por el modelo de la división sexual del trabajo y siguen estando atravesadas por las relaciones de género que antes he explicado, por esta construcción cultural que se hace. Y se habla muchas veces del concepto que pongo acá, que es la doble jornada laboral, que nos quiere decir que en el fondo muchas mujeres que trabajan fuera de sus casas de manera productiva, de manera asalariada, tienen una jornada de trabajo de cierta cantidad de horas fuera de la casa, pero luego, cuando llegan a sus casas, siguen teniendo la jornada del trabajo doméstico, del trabajo reproductivo y del trabajo de cuidados. Entonces, por esto se habla de que existe una doble jornada laboral, porque está esta jornada remunerada que se hace fuera de la casa y luego la jornada de trabajo doméstica que no está remunerada y que sigue recayendo de manera muy fuerte sobre las mujeres. Y esto lleva normalmente a que se generen estrategias de conciliación, que es el siguiente concepto que pongo ahí, y que este concepto se utiliza para hablar de todas aquellas estrategias que las mujeres realizamos para poder desarrollar nuestras tareas profesionales y al mismo tiempo compatibilizarlas con el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Es decir, que muchas mujeres, por ejemplo, su jornada de trabajo es más reducida, su jornada de trabajo asalariado, quiero decir, tienen menos horas para así poder compatibilizar los cuidados del hogar, la crianza de los hijos, etcétera, etcétera.
Y esto es, como pongo ahí abajo, algo que traspasa todos los niveles socioeconómicos, que se da en muchísimos casos y que además se constituye como un tipo de violencia estructural. Esto quiere decir que es un tipo de violencia que pone a las mujeres en una situación de desventaja, que le genera ciertos tipos de daños y que es estructural porque está anclada y basada en el sistema en el que vivimos, en el modelo económico bajo el cual vivimos y en el modelo también patriarcal bajo el cual vivimos, donde todavía estas diferencias por género están muy presentes en la sociedad y en lo laboral. Entonces, esto de que sea un tipo de violencia estructural nos viene a decir que es muy importante pensar en que tenemos que modificar poco a poco y cambiar poco a poco el sistema bajo el cual vivimos, porque si no se cambia el sistema y la estructura, difícilmente va a cambiar todo el resto. Entonces, para hablar de esta segregación laboral y de esta división sexual del trabajo que sigue operando pese a que ya haya una mayor inserción laboral femenina, quise traer algunas cifras, en Chile en particular. Este es un estudio de una consultora que se llama Comunidad Mujer, y también hay algunas cifras del INE, donde dice en primer lugar que las mujeres dedican el 70% de las horas destinadas al trabajo doméstico y los hombres solo el 30%. Después este estudio también dice que diariamente las mujeres dedican 6 horas a trabajos domésticos y reproductivos y los hombres solo 3, esto cada día. Imagínense, 6 horas de trabajos domésticos y reproductivos más 8 o quizás más o menos también pueden ser, pero en promedio 6 u 8 horas de un trabajo reproductivo y 6 u 8 horas de un trabajo productivo. O sea que la doble jornada es muy fuerte y son muchísimas horas trabajando. ¿En qué momento descansamos? ¿En qué momento tenemos espacios de ocio? ¿En qué momento desconectamos un poco de lo laboral y de trabajar en la casa y de trabajar fuera de la casa también? También otros datos de este estudio dice que solo una de cada 10 parejas heterosexuales se reparte el trabajo equitativamente. Otro dato dice que las generaciones más jóvenes intentan hacer una mejor repartición de las tareas domésticas, y esto nos habla un poco de los cambios que está teniendo la sociedad y que es muy importante de que las cosas van mejorando un poco y de que hay más conciencia de esta construcción cultural de los géneros y de que hay más conciencia de que el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados no es algo que les corresponda naturalmente a las mujeres y que eh, tiene que ser repartido de manera equitativa. Y finalmente, traigo este cuadro que no es parte del estudio, sino que esto ya lo pongo yo, que es que el género sigue siendo uno de los factores más determinantes a la hora de realizar un trabajo, ya sea fuera del hogar o dentro del hogar, porque todavía está muy presente esta división sexual. Entonces, estos datos que acabo de traer aquí nos hablan de una realidad en materia laboral, y la realidad dice que seguimos en desequilibrio, que seguimos estando, que seguimos realizando muchísimas horas de trabajo doméstico no remunerado, y por esto es muy importante crear conciencia sobre los trabajos reproductivos y los trabajos de cuidado y considerarlos como trabajo, porque una nueva valoración de los trabajos reproductivos va a influir también no solo en lo laboral, sino que en todas las relaciones de género e incluso, como pongo aquí, en la construcción de nuevas identidades masculinas y femeninas, donde no estén estos roles tan determinados y tan establecidos. Y por supuesto que esto es una perspectiva que tiene que incluirse desde la primera infancia, desde la crianza y desde la educación también primaria, para que desde que seamos pequeñas y pequeños podamos ir creciendo con estas visiones, incluso desde el juego, porque también en los juegos y en la forma en que juegan las niñas, los niños, muchas veces desde muy pequeños ya se están dando estos roles en materia de juego, cuando juegan a las muñecas, a cuidar, al papá, a la mamá, etcétera, etcétera.
estos roles ya están muy presentes desde ahí, por lo tanto es muy importante trabajar desde esta base. Entonces, en este sentido es muy importante crear nuevas realidades, y aquí pongo una cita de un texto donde dice: la asignación de las tareas domésticas y de cuidado no remunerado a las mujeres al interior del espacio del hogar y la atribución de los hombres al espacio público y su especialización en el desarrollo del trabajo remunerado han generado un imaginario colectivo sobre lo femenino que determina hasta hoy no solo sus posibilidades de participación en el mercado de trabajo, sino que también las condiciones de dicha participación. Y aquí voy a explicar esto de las condiciones. ¿A qué nos referimos con esto de las condiciones? Porque pese al aumento de la participación laboral femenina, siguen las brechas y hay estudios que demuestran que la participación laboral femenina tiene peores condiciones que la participación laboral masculina y está caracterizada por la precariedad, por tener sueldos más bajos, por tener una menor estabilidad laboral, ya que muchas veces los trabajos son sin contratos, y también por tener una menor protección en cuanto a situaciones que se pueden dar cuando una mujer está embarazada, por ejemplo, temas de despido, que si bien hay leyes en nuestro país que intentan regular esto, no siempre se cumplen. Y muchas veces las empresas toman decisiones que finalmente terminan perjudicando y creando condiciones más precarias y más malas para la participación laboral femenina. Entonces, es muy importante no perder de vista que esta segregación laboral, según el género, que esta división sexual del trabajo, es una expresión del patriarcado en el ámbito de lo laboral. Entonces, ya queda poquito, pero para ir siguiendo el orden, teníamos en primer lugar este concepto de división sexual del trabajo, que es un concepto y que es un sistema, un modelo también, que se da en el ámbito de lo laboral, que nos llevó a dos nuevos conceptos, ¿no? El de trabajo productivo y el de trabajo reproductivo. El de trabajo reproductivo lo vimos antes en detalle: trabajo reproductivo doméstico de cuidados, que se le asigna normalmente a las mujeres, que no es remunerado, que se constituye desde algunas visiones como una forma de explotación incluso, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estaba el trabajo productivo. Si nos centramos en el trabajo productivo y en la participación laboral femenina, podemos ver que el modelo de división sexual del trabajo sigue operando, porque se generan nuevas desigualdades para aquellas mujeres que ahora participan de este espacio del trabajo reproductivo. Y al mismo tiempo se empiezan a generar profesiones u oficios masculinizados y feminizados, donde cada vez se acentúa más esta diferencia y muchas veces hay muy poca participación de mujeres en cargos más técnicos, por ejemplo, o en carreras de ingeniería civil, por ejemplo, o en todo lo científico. Y también hay otros trabajos que están mucho más feminizados, que son los que tienen que ver con los cuidados normalmente. Por ejemplo, la carrera de psicología o la carrera de enfermería, que tienen que ver con el cuidado de otras personas, están mucho más feminizadas. Es decir, que la división sexual del trabajo sigue operando porque normalmente son los trabajos de cuidados, aunque sean profesionales o aunque sean un oficio, siguen funcionando bajo esta lógica de que las mujeres están mayormente presentes en estos espacios. Y eso es algo que hasta el día de hoy ocurre con muchísima frecuencia. Otros datos en Chile nos hablan de que más de un 40% de las mujeres chilenas en la actualidad trabaja remuneradamente, pero la participación laboral femenina todavía está 22 puntos más abajo de la participación laboral masculina. Además, Chile ocupa el quinto lugar en el mundo entre los países con mayor diferencias de sueldo por género, y en promedio las mujeres ganan un 12,4% menos que los hombres. O sea que todavía hay una diferencia muy grande en los sueldos. ¿Cuáles son las posibles causas de esto? Como ya dijimos a lo largo de esta charla, tiene que ver con un factor cultural,
con el hecho de que el hombre sea el jefe de hogar, con esta creencia de que la mujer tiene que ser la dueña de casa, pero esto no se condice con la realidad porque en Chile, en un 60% de los hogares, las mujeres son y somos el sostén económico. Entonces, claramente algo está fallando porque se sigue manteniendo este modelo de división sexual del trabajo, también en el trabajo productivo. Sin embargo, las mujeres trabajan muchísimo y están aún en condiciones laborales que son precarias y que tienen sueldos más bajos y que además tienen este factor de la doble jornada laboral. Entonces, a modo de reflexiones finales y ya para que podamos compartir un poco qué nos parecen estas cosas que he expuesto, si les hace sentido o no, a modo de reflexiones finales, es que aún existe mucho desequilibrio en los roles de género que se dan en el ámbito laboral. Y esto tiene como base, como expliqué al inicio de la charla, distintos procesos históricos que se iniciaron principalmente en la época de la industrialización, dando origen a esta división sexual del trabajo que hasta hoy continúa. Eh, También a destacar que existen estos trabajos productivos y reproductivos que están determinados por los roles de género. Y también a modo de reflexión final, entender que es fundamental que exista mucha educación, que es impensable que exista un cambio de paradigma sin educación y sin conciencia de la importancia del rol de las mujeres, y que no se puede permitir que el trabajo doméstico siga siendo una forma de explotación de nuestra fuerza de trabajo, es decir, que se tienen que llegar a acuerdos, ya sea dentro de las propias familias para que las mujeres podamos tener espacios de descanso, para que las tareas se repartan de una manera equitativa, o incluso, como lo que mencionaba antes, desde las visiones marxistas, se propone que sea el Estado quien se haga cargo de pagar, retribuir o remunerar el trabajo doméstico, ya que es un trabajo que también, como expliqué antes, y que muchas veces es útil para el sistema y cómo funciona, también es útil para el Estado y para que la sociedad se mantenga como está y siga funcionando. Entonces, desde estas visiones muchas veces se plantea que es el Estado quien tiene que hacerse cargo de pagarle a las mujeres por su trabajo doméstico. Entonces, esos son algunos puntos que quería destacar. Bueno, y ahora a ver si podemos conversar un poco, si alguien quiere compartir alguna experiencia o alguna pregunta. Ahí está la Perina. Sí, aquí estoy, Marixa. Vamos a esperar que nuestro técnico nos dé visualización ahí en la pantalla para seguir conversando nosotras. Bueno, súper interesante cada una de las temáticas que abordaste en la tarde de hoy, porque realmente eh, son temas actuales, temas que han Mm, pasado durante años y que muchas veces nos hemos hecho la vista gorda, como dicen por ahí, y que se han dejado pasar, se han dejado pasar, como tú lo decías, trabajos que se han masculinizado y que poco a poco la mujer ha ido insertándose, pero no ha sido un camino fácil, no ha sido un transcurrir sencillo, porque eh, todavía hay quienes miran en menos el trabajo de la mujer y se puede ver reflejado a través también de los sueldos, del trato, de cuando no se toma en cuenta, porque muchas veces la mujer posee este cargo, pero no es tomado en cuenta su postura, su opinión. Entonces es un proceso donde decimos, ya, se integra la mujer al trabajo, sí, se le da la oportunidad de desempeñarse, pero ¿por qué su sueldo es menor a si lo hubiese realizado un hombre? Si es el mismo trabajo, están trabajando las mismas horas, ¿por qué el hombre gana más? O ¿por qué cuando la mujer propone una idea así, se le dice muchas veces que no, y cuando un hombre la da, es tomada en cuenta la misma idea, pero propuesta por otra persona? Entonces, si bien hemos vivido un cambio, donde ya la mujer es incorporada en ciertos trabajos, todavía su voz es silenciada.
Y eso es visible en muchas empresas, en muchos cargos, donde también es más juzgada con respecto a la labor que realiza, donde muchas veces es menospreciada porque la mujer es la que tiene que ir a las reuniones de los hijos y eso molesta un poco en los trabajos, pero ¿por qué el hombre no puede hacerse cargo de ir a las reuniones de los hijos? Entonces, ¿por qué es la mujer la que siempre tiene que ir a las reuniones? Yo no tengo hijos, pero sé que muchas mujeres pasan por esto, de que, ay, tengo reunión en el jardín, por ejemplo, y es un pesar tener que pedir permiso para ir a una reunión del jardín cuando sabemos que todos fuimos niños, hombres y mujeres, y que las mamás también tuvieron que ir a las reuniones del jardín. Entonces se olvida esa parte empática por parte de quienes lideran muchas veces los equipos de trabajo. Mm. Sí, totalmente, estoy muy de acuerdo. Y también ocurre mucho que, bueno, lo que decías tú, que el tema de las ideas, por ejemplo, que muchas veces una mujer propone una idea en un espacio de trabajo y que no es considerada. Y además de esta doble jornada laboral de hacerse cargo de las cosas domésticas y reproductivas y de lo laboral, también las mujeres en el trabajo tenemos que estar constantemente como un poco validándonos más aún, porque si no pueden ocurrir estas situaciones que nos menosprecien o que por el simple hecho de ser mujeres nuestra opinión no sea tomada en cuenta. Entonces esto nos pone en una postura que también muchas veces es desgastante y agotadora de tener que estar constantemente alerta, constantemente y tratando de no cometer ni un mínimo error porque si no, de inmediato puede saltar eh, el machismo de muchas personas y de inmediato esto puede generar problemas. Y también lo otro que mencionabas tú, Pierina, que es muy importante y muy interesante igual, el tema, claro, de que muchas veces las mujeres son las, como se hacen cargo del trabajo de cuidados, quienes tienen que ir a reuniones o a diferentes cosas de los hijos, de los hijes, en el jardín, en el colegio, etcétera, etcétera. Y claro, esto también supone como una gran preocupación extra a la hora de pedirle esto a sus jefes o a sus jefas, porque también en muchos espacios de trabajo no hay empatía con esto. No se ve de una buena manera. Y en el fondo por eso también yo creo, y lo que mencionaba antes, de que es muy importante de que poco a poco se le vaya dando a los trabajos de cuidados y a los trabajos reproductivos todo el valor que tienen. Porque si las personas tuvieran mayor conciencia de lo importante que son, sería mucho más amigable, por ejemplo, pedir permiso en tu trabajo a la hora de ir a una reunión o a la hora de, no sé, que si tu hija o tu hijo está enfermo y no tienes con quién dejarlo, no puede ir al colegio y te tienes que quedar en la casa cuidándolo, por ejemplo. Si hubiese una concepción mucho más desde la empatía y desde valorar realmente lo que son los trabajos domésticos y de cuidado, todas estas cosas podrían ir cambiando y se podrían ir generando ambientes laborales mucho mejor finalmente. Claro que sí, sin duda son temáticas que se han ido trabajando y que todavía queda un camino largo por recorrer. No es como que, ah, ya se luchó, ya las mujeres están integradas al trabajo, es que de verdad esto se siga realizando, que no exista esta discriminación hacia la mujer porque tiene hijos. Bueno, y es bien sabido también que, por ejemplo, a través de encuestas, cuando se reflejan números donde las mujeres entre ciertas edades muchas veces no son perfiles para empresas porque son sus edades que son reproductivas. Mm, Entonces eso implica que las mujeres van a tener hijos. Entonces es todo un tema que ya ha ido cambiando la mentalidad. Hemos ido evolucionando en ese sentido, pero hasta de las mismas mujeres hacia las mujeres existe esta cierta discriminación o recelo al momento de contratar a mujeres para integrar un equipo de trabajo. mm. Sí, totalmente. Claro Y que eso sí. también, bueno, como lo puse también en una parte de la presentación, tiene mucho que ver con como con este orden patriarcal que se reproduce en todos los ámbitos. O sea,
en el ámbito laboral, em, no solo porque una mujer, por ejemplo, sea tu jefa o te contrate, eso asegura que vaya a ser mejor, porque como es algo estructural también, como dije, está muy inmerso dentro de las personas. Son lógicas de pensamiento, son lógicas de relacionarnos que vienen que tenemos muy, muy incorporadas y que también es necesario ir deconstruyendo como de una manera consciente. Entonces, esto también puede darse en, en espacios también donde hay mujeres, o sea que esto no significa que por el hecho de ser mujer también se vaya a estar exenta de, de discriminar a otra mujer, por ejemplo, en el ámbito de lo laboral. Por aquí yo quiero darte un comentario que nos hace Marixa Sepúlveda, quien está conectada, y nos dice a través de Facebook, esto se ve reflejado sobre todo en pandemia. La mayoría de las personas que han debido renunciar a sus trabajos son mujeres, porque el rol del cuidado de los niños se entiende que es de las mujeres. Y ojo, porque nos llevamos el cuidado del hogar no solo desde lo evidente, lo podemos observar, hay una carga emocional, mental en el sostener un hogar desde el que te pregunten dónde está cada cosa, desde aprenderte la despensa de memoria para saber qué falta, qué falla, etcétera. Es tremendo. Yo lo he sentido en pandemia, sentir que nos piden que trabajemos como si no tuviésemos hijos en el hogar y que criemos como si no trabajáramos. Entonces, es realmente demandante porque ¿cómo hacemos confluir esto cuando no existe un equilibrio? Ya Mm. entendiendo que obviamente la mujer tiene que compartir estas tareas y que muchas veces no son compartidas con la pareja, en este caso con el hombre, por temas de crianza, porque así lo ha estructurado una sociedad. Bueno, dímelo tú eres la experta, como tú decías, hay patrones, este patriarcado que se ha instaurado, se ha instalado durante tantos años, donde obviamente ven que la mujer es quien se tiene que hacer responsable del cuidado de los hijos y hoy día que la mujer quiere incorporarse al mundo laboral, bueno, que vea cómo se las arregla, pero la tarea anterior no deja de ser de ella. Sí, totalmente. Y bueno, agradecer también ese comentario que es muy, muy interesante porque, claro, el contexto de pandemia presenta muchas más dificultades agregadas a la situación en general de las mujeres. Después en otras charlas también vamos a hablar sobre eso y lo podemos ir incorporando. Pero en el ámbito de lo laboral en específico y de los cuidados es muy, muy fuerte el tema también de la carga emocional que mencionaban justamente en este comentario y que por eso me parece súper importante destacar. Por eso también yo hablaba en algún momento de la charla de que no se trata simplemente de que sea que el trabajo doméstico sea como un par de horas al día o algo así, sino que es todo el rato lo que decía ahí en su comentario, estar disponible, que si te preguntan algo, que falta esto, que si llegó tu gatita, Ella siempre nos que acompaña en todos los qué bien, conversatorios. me encanta. Pero claro, no se trata simplemente de tener unas horas de trabajo, sino de estar en un estado de disposición completamente. Y eso obvio que genera muchos desgastes. Hay también algunas estadísticas que miraba la otra vez desde ONU Mujeres en el caso de la pandemia, como de los problemas de salud mental que se han generado a raíz de la pandemia para hombres y para mujeres, pero también en el caso específico de las mujeres por esto, por el hecho de que muchas de ellas han tenido que renunciar a sus trabajos o las que han podido seguir trabajando desde sus casas claro, están ahí muy, muy atareadas por esta doble jornada y que en el fondo el tema de la salud mental es algo que no se conversa mucho porque en general el tema es como un tabú muchas veces, o el tema de que una persona diga que está mal o que está cansada o que necesita ayuda, muchas veces no es bien visto. Imagínate una madre que diga eso también es mucho más oculto o invisibilizado. En el fondo, a raíz de este modelo patriarcal bajo el cual eh, nos hemos criado todas y todos, en el fondo, esta división que se ha hecho de los roles de género no solo nos habla de que la mujer tiene que ocupar este
trabajo y este espacio doméstico, sino que también tiene que estar siempre con una actitud alegre, tiene que estar bien, tiene que estar disponible, y en el fondo eso es una cosa imposible que, que ninguna mujer debiese estar en ese lugar, o que si está en ese lugar muchas veces están a costa de reprimir sus emociones, de reprimir sus malestares, de reprimir lo que sienten, etcétera, etcétera, y sumado a que muchas veces no tienen ningún momento de descanso durante todo el día, o sea que también el tema de la pandemia en esto de lo laboral se mezcla con estos temas de salud mental, y que es algo que igual es importante tener a la vista y estar atentas, porque puede traer igual hartas consecuencias. Sí, es realmente agotador. Y ahí es donde vienen estos estallidos emocionales, donde ya no puedo más o caen en depresión muchas mujeres, porque obviamente la mezcla, la carga es bastante fuerte. Bueno, Marixa, ha sido un placer enorme estar contigo hoy, aquí a través de Zoom y a través de nuestro Facebook, en este primer encuentro, porque es el primero de muchos durante todo el mes de mayo. Hasta el 1 de junio vamos a estar cada martes a las 19 horas, así que si usted quiere ser parte de este ciclo de charlas y conversatorios junto a Marixa Sore, quien es especialista en género y feminismo, vamos a estar aquí. Usted se puede inscribir a través del link que vamos a tener alojado en nuestra página web www.vallecultura.cl, y también en nuestra biografía del perfil de Instagram, y por supuesto en nuestra publicación de Facebook semana a semana. Yo te agradezco por habernos acompañado. Nos vamos a encontrar nuevamente el próximo martes. Gracias, Pierina, y muchas gracias a todas las personas también. Ha sido un gusto.